Humano Derecho Radio Estación presenta. El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayota y Yelixa Rivero les damos la bienvenida a estas travesías del pensar que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radio Estación con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. El texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto doctor Ernesto Maíz Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. El doctor Ernesto Maíz Vallenilla, fundador de la Universidad Simón Bolívar, es reconocido internacionalmente como el filósofo venezolano más destacado del siglo XX. Nos duele reconocer que en nuestro medio muy poco conoce el público de filosofía, especialmente quienes más la necesitan, que son los jóvenes. Y la sociedad considera que esto está bien, que sea así, porque ha aceptado que se hayan eliminado los estudios filosóficos de la enseñanza media, al menos en lo oficial, al que concurre la mayoría de los estudiantes, en ese afán de reducir la capacidad crítica y limitar el uso de la razón a una racionalidad instrumental, ni siquiera práctica, y mucho menos especulativa. Aclaremos un poco su lenguaje. Cuando decimos razón práctica, nos referimos al uso de la razón aplicada a temas prácticos, como la moral, la ética, el derecho, incluso la religión, y especulativa a la razón que indaga en los grandes principios teóricos de todo conocimiento. En cambio, instrumental es la razón orientada a resolver problemas según caminos y vías establecidas, una racionalidad operativa. Sin embargo, hay un par de filósofos del que todo alumno que ha pasado por el bachillerato conoce, aunque pueda que no los conozca como filósofos. ¿A quiénes se refiere? A Tales de Mileto, que da nombre al teorema de Tales, y a Pitágoras de Samos, que da nombre al teorema de Pitágoras, que todos hemos estudiado. Y puede que muchos profesores que lo enseñan ni siquiera sepan que son dos figuras que podemos calificar de iniciadoras del pensamiento filosófico, especialmente Tales. Tales, que vivió entre el 624 antes de nuestra era y el 546 antes de nuestra era, es considerado el primer filósofo griego e integra el grupo conocido como los 7 sabios de Grecia, estimado como de los primeros que abandonó las fábulas y mitos religiosos para tratar de dar una explicación racional del mundo y de las cosas. Por su parte, Pitágoras es más controvertido, porque para muchos comentaristas fue una figura mítica creada por un grupo que habría firmado con este seudónimo sus obras a lo largo de muchos años. Puede que ambas cosas, que haya existido y que se firmaran cosas con su nombre. En la antigüedad, a diferencia de hoy en día, donde hay un afán de figurar y hasta se plagian obras para ser famoso, los autores solo pretendían que sus ideas fueran conocidas, por lo que muchos publicaban anónimamente o las firmaban con nombres de autores reconocidos para ganar público, y muchas otras veces para evitar persecuciones y represiones por parte del poder. A pesar de que el refrán dice, saber es poder, cuando el poder cae en manos de los que no saben, se torna enemigo del saber,
o pretenden que el poder sea saber. Pero yendo a lo nuestro, propongo que en nuestro encuentro de hoy recorramos los puertos a que arribó Pitágoras en sus numerosas travesías. Si nos atenemos a los datos que hay en favor de su existencia, Pitágoras habría nacido en la isla de Samos, en la costa jónica, hacia el 570 antes de nuestra era. El padre de Pitágoras fue Menesarco, un mercader de Tiro, y su madre, Fitais, originaria de Samos. ¿Se sabe cuáles fueron sus estudios? Se menciona a 3 filósofos que en realidad fueron 2. Ferécides de Siros, conocido como el maestro de Pitágoras, Tales de Mileto, al que según cuenta Jámblico en su biografía de Pitágoras, fue a conocer a Mileto cuando tenía entre 18 y 20 años, pero como para la época Tales ya era un anciano, su maestro fue en realidad su discípulo Anaximandro. La mayoría de los historiadores concuerdan en que su vida pública surge hacia el 532 a.C., cuando por recomendación del gobernante Polícrates viajó a Egipto, que para ese entonces era el verdadero centro cultural del Mediterráneo. Estando en Egipto, el gran rey persa Cambusilla conquistó el país y sus tropas se lo llevaron a Mesopotamia. Allí conoció a los sabios o magos persas, estudió las doctrinas de Zaratustra y aprendió con los astrónomos de Babilonia antes de regresar a Samos. En su isla natal tuvo problemas con sus gobernantes y emigró a Crotona, pequeña ciudad griega en el sur de Italia. Recordemos que, por aquellos tiempos, una manera de controlar la población de una ciudad era disponer la fundación de una colonia, por lo que se dotaba a un grupo de habitantes de lo necesario para instalarse, incluso de leyes, para ubicarse en otro lado. Los griegos hicieron especialmente esto en el sur de Italia y Sicilia, en lo que se llamó la Magna Grecia. Algunas de esas ciudades hijas llegaron a ser muy importantes, como Nápoles, Siracusa, Agrigento, Tarento, Regio de Calabria, Crotona, Elea. En general, estas colonias mantenían relaciones de fidelidad y asociación con las ciudades madres, compartiendo amigos y enemigos. La primera colonia griega de la que hay registro en Italia fue Cumas, que la tradición dice que fue fundada en 1050 antes de nuestra era. Pero esta colonia quedó aislada de otros establecimientos griegos posteriores y estableció sus propias dependencias. Hacia estas colonias se dirigió Pitágoras y llegó a Crotona. Como le precedía cierto prestigio y fama de ser un hombre que conocía la sabiduría egipcia, persa, babilónica, se lo recibió como la persona que podría resolver los problemas de los crotonenses, que recientemente habían sido derrotados por la cercana polis de Locri. Pitágoras pronto recibió seguidores, discípulos y asumieron el gobierno de la ciudad que conservaron durante los siguientes 20 años. Crotona prosperó bajo su administración, acuñó monedas por primera vez, lo que facilitó el comercio, se ordenó la potencia militar y se transformó en un centro de atracción para exilados de otras ciudades, como cuando abrió las puertas de los 500 sibaritas, ciudadanos notables de la ciudad de Sibaris, expulsados por el demagogo Telis. Sibaris había sido fundada por los aqueos por el 720 antes de nuestra era, un poco antes que la misma Crotona, que nació al mismo tiempo que los espartanos fundaban Tarento en el 708 antes de nuestra era. Los tarentinos a su vez fundaron Metaponto unos años después.
Telis, ofendido y afectado por la conducta de Crotona, le declaró la guerra. Pero los crotonenses tuvieron una resonante victoria al mando del pitagórico Milón. La posterior destrucción de Sibaris por Crotona en el 510 antes de nuestra era, hay que relacionarla con estos desencuentros políticos y bélicos permanentemente. Hacia el 500 antes de nuestra era, una oposición organizada por los terratenientes tradicionales encabezados por Quilón y Ninos, ciudadanos ricos y poderosos de Crotona, enfrentados a los pitagóricos, los expulsó del poder. Quilón era violento y por esta razón no había sido aceptado en la hermandad de los pitagóricos y se molestó por ello. Durante la revuelta en Crotona, muchos pitagóricos fueron asesinados al ser incendiada la casa común donde vivían. Como para ese momento varias otras ciudades estaban gobernadas por pitagóricos, como Tarento y Metaponto, Pitágoras pudo huir a Metaponto, donde murió en el 475 antes de nuestra era. Pero este revés no representó la caída definitiva de los pitagóricos, porque incluso retomaron el poder en Crotona y mantuvieron el control de gran parte del sur de Italia durante el siglo siguiente. Finalmente fueron desalojados por sucesivas agitaciones y muchos emigraron a Grecia, como Lisis y Filolao, y allí conservaron las enseñanzas pitagóricas, muchas de las cuales serían incorporadas por Platón, que les daría lugar definitivo en nuestra cultura. Prueba de esta influencia es que el documento escrito más completo sobre la vida de Pitágoras es de Diógenes Laercio, que vivió 800 años después. De hecho, los primeros datos escritos aparecieron unos 150 años después de su muerte, porque la mayoría de las referencias se basaban en relatos orales y tradiciones, que nunca son del todo confiables ni coherentes.
Escuchamos a Jerko Lora en la afinación y una improvisación en la reconstrucción de una antigua lira griega. La filosofía pitagórica es difícil de conocer. No hay nada escrito por Pitágoras mismo, y muchos trabajos de sus seguidores se han perdido. Mucho más difícil es identificar cuál de ellos descubrió qué cosa o dijo cuál propuesta. Como dijimos antes, la mayoría de ellos tenían la costumbre de asignar sus trabajos al maestro fundador, aunque se tratara de novedades aparecidas después de su muerte. A esto se suma que los pitagóricos conformaron una especie de secta o hermandad secreta, en la que compartían no solamente posiciones filosóficas, sino también principios religiosos, concepciones políticas, régimen de propiedad, cuidados de la salud y hasta conductas alimenticias, viviendo en comunidad en lo que hoy llamaríamos una especie de monasterio, y en donde muchos de ellos perecieron cuando fueron atacados. ¿Cuáles podrían ser algunas de las doctrinas pitagóricas que hemos heredado? Como mencionamos, los pitagóricos conformaron una sociedad secreta, una hermandad que vivían en comunidad, precursores de los monasterios que querían popular los cristianos, y en ellos se establecieron cierto tipo de regulaciones. Pero tenían seguidores externos, que no eran miembros plenos, por lo que se constituyó un modelo de organización que va a perdurar hasta nuestros días de conocimiento, disposiciones y regulaciones públicas. Algunas para todos, llamadas exotéricas, y otras exclusivamente para los miembros duros, llamadas esotéricas. Pero demos alguna noticia. La principal, quizás, y una de las pocas que se puede atribuir al propio Pitágoras, es la noción de inmortalidad del alma y la metempsicosis, es decir, que el alma es inmortal y pasa de un cuerpo al otro, la transmigración. Esto implica aceptar que hay una relación entre todos los animales, teoría que resurgirá recién con Darwin. Esta idea de la inmortalidad y transmigración de las almas luego sería adoptada por Platón, y la inmortalidad, aunque no la transmigración, también sería acogida por el judeocristianismo. En esto, Pitágoras retomaba una creencia religiosa muy popular entre los griegos, que constituía una especie de religión no oficial, los misterios órficos originados en Creta, que también sostenían la inmortalidad del alma. Para Pitágoras, el universo es un gran ser vivo, con un alma divina. Las almas individuales son fragmentos del alma divina caídos a la tierra y alojadas en los cuerpos, que son como cárceles para el alma. El alma de cada uno aspira a reintegrarse a la divinidad, pero para eso deben hacer un camino de ascensión. Mientras, cuando el cuerpo muere, el alma inmortal se reencarna en otro humano o en algún animal, aunque según haya sido su comportamiento. La teoría de la transmigración de las almas despertó muchas críticas entre sus contemporáneos y hasta burlas. El poeta Xenófanes decía que una vez Pitágoras se había detenido ante el ladrido de un perro porque creyó reconocer la voz de un amigo. Dado que todos los animales pueden ser portadores de almas, que alguna vez fueron humanas, Pitágoras fue uno de los primeros defensores en Occidente del vegetarianismo, ya que, comiendo carne, nos arriesgamos a cometer una suerte de canibalismo simbólico.
se realiza ese ascenso que permite alcanzar la integración con el alma del universo? Para responder, hemos de retomar la distinción que hicimos de dos ramas de la hermandad, y a cada una de ellas le corresponde una vía diferente. La destinada a la mayoría, la pública, es la llamada acusmática, y la otra, reservada para unos pocos, es la matemática. ¿En qué consisten una y la otra? La acusmática consiste en seguir los preceptos del profeta o maestro. Acúsmata es el plural de acusma, que viene de acuo, que significa oír. Los acúsmata son lo sabido porque se lo oyó, y las enseñanzas son las enseñanzas oídas del maestro. Y en este caso, las enseñanzas abarcaban todos los aspectos de la vida: salud, higiene, dieta, moral, conducta. Algunos de los acúsmatas que nos ha llegado en realidad son pintorescos. Por lo pronto, los acusmáticos podían tener propiedad privada y no urgía que fueran vegetarianos. Pero estaba prohibido comer granos, habas, lentejas. Muchos dicen que por los conocidos problemas digestivos que ocasionan. Pero también había otras, como que estaba prohibido orinar en dirección al sol, atizar el fuego con un hierro, y se recomendaba evitar que las golondrinas anidaran sobre el propio tejado. Si bien se admitía la propiedad privada, los bienes de los amigos son comunes y se debían alisar las cobijas y la ropa de la cama cuando uno se levanta de dormir. Debo decir que mi madre es muy pitagórica en esto, pero yo no tanto. Esto integraba las reglas de limpieza e higiene impuestas, que eran muy estrictas entre los pitagóricos.
Escuchamos a Yerko Lorca en Estela de Luna, ejecutada en una lira de 15 cuerdas de la cultura Tartesio, cuyo diseño fue encontrada en una estela funeraria del siglo X antes de nuestra era y reconstruida por el musicólogo Ángel Román y el luthier Juan Ramírez Vera. Estamos en Humano Derecho Radio Estación, realizando nuestras semanales travesías del pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, así como sus contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa, para lo que pueden contactarnos en travesíasdelpensar@gmail.com. Este programa se puede escuchar nuevamente el sábado a las 2 de la tarde, hora de Venezuela. En nuestra travesía de hoy estamos recordando las enseñanzas de uno de los primeros filósofos, pero también de los más conocidos, Pitágoras de Samos. Habíamos revisado la vía acusmática para reintegrarnos a la divinidad, pero hay también una vía matemática. La vía matemática se basa en la comprensión de los matémata, que es el plural de matema, que viene de mantano, que significa saber, aprender, entender. Los matémata son las ideas que develan los secretos del universo, la estructura básica del universo, accesible racionalmente solamente a los sabios. A diferencia de los acúsmata, que bastaba con oírlos y obedecerlos, los matémata deben ser comprendidos, entendidos, y no está al alcance de todo el mundo acceder a los principios divinos del universo, ya sea por falta de capacidad, por falta de interés o falta de atención. Entonces, con la palabra matemáticos, originariamente se refería a los sabios que conocen las leyes secretas del cosmos, y no solamente a los que conocen de números. Y digo secretas porque los pitagóricos eran muy severos guardando en secreto sus descubrimientos. Y así la usan muchos filósofos, lo que origina confusiones a la hora de interpretarlos. Por ejemplo, Descartes habla de una matesis universalis para referirse a la sabiduría del mundo. Pero eso se lo malinterpreta entendiendo esto como que se propone reducir todo el saber a matemáticas. Pero el francés no se refiere a eso. Y así se lo entiende normalmente, a pesar de que Descartes advertía al respecto. Eso pasa cuando los acúsmatas, los que deben oír, se creen matémata y pretenden enseñar. Sin embargo, cabe señalar que entre los pitagóricos, ambas significaciones, sabios y conocedores de los números, coinciden, porque para ellos los secretos del cosmos resultan ser de carácter numérico. Los matemáticos constituyeron el núcleo de la secta pitagórica. Precisamente, algunos de los grandes aportes de los pitagóricos se dieron en el terreno de los números y de la música. Entre los griegos se conocía que se podían producir sonidos armoniosos con la lira y la flauta, con tonos bajos y altos, y que entre los tonos había intervalos y consonancias agradables de oír,
y cuya combinación podía producir orden, concordancia y belleza en el caos de sonidos que puede producir un instrumento. Los pitagóricos, estudiando un monocordio, es decir, una especie de lira con una sola cuerda, lograron establecer leyes para estos sonidos, como por ejemplo, la altura del sonido es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda. Y descubrieron que las consonancias perfectas entre tonos se reducía a las proporciones de 2:1, de 3:2, de 4:3. También se adjudicó a Pitágoras el descubrimiento de las leyes de los intervalos musicales regulares, es decir, las relaciones aritméticas que constituyen una escala musical. Si los intervalos musicales son explicables mediante números, si son proporciones entre números, ¿por qué no habría de serlo todo lo demás? Aunque no hayamos penetrado todavía en los secretos del universo, podemos barruntar que todo, en última instancia, se reduce a números y que la belleza y armonía del universo es una proporción numérica. La expresión de la naturaleza en términos matemáticos, como las proporciones y las razones, es una idea clave dentro de la filosofía desarrollada por los pitagóricos. En consecuencia, estudiar los secretos del cosmos consiste en estudiar las armonías y proporciones entre números. La observación de múltiples relaciones y analogías numéricas en los fenómenos del universo llevaron a la convicción de que en los números y en sus relaciones armoniosas estaban los principios certeros del conocimiento. Aristóteles enuncia esta máxima fundamental de los pitagóricos diciendo: para ellos, los números son cosas en sí. Por su parte, Genócrates dice: Pitágoras, más que nadie, parece haber honrado y avanzado en el estudio de los números, arrebatándoles su uso a los mercaderes y equiparando todas las cosas a los números. Esta es la base de la numerología y de la interpretación de los sueños que tanto usan los que juegan loterías, y también se hace la mejor música.
Escuchamos a Peter Pingle ejecutando la lira de Har Megido, cuyo diseño fue descubierto en una placa de marfil en los restos de la ciudad de Megido, y se estima que era el tipo de instrumento que tocaba el rey David de los judíos, que se registra en la Biblia como un ejecutante de la lira. De manera que vimos que los pitagóricos descubrieron que los intervalos musicales se pueden expresar mediante proporciones de los números 1, 2, 3 y 4. Que sumados dan 10, el tetraquis, el número sagrado. Si al 10 lo representamos con 10 piedras o puntos, estos se pueden disponer en un triángulo. El 10 es, por tanto, uno de los llamados números triangulares, como lo son el 3, el 6, el 15, el 21. Como piedras se dice también cálculo, como decimos cálculo de la vesícula. A estas operaciones de números con piedras se las llama calcular, desde que los pitagóricos lo hacían en las playas de la Magna Grecia. También los pitagóricos establecieron los números cuadrados, es decir, los que se pueden disponer como un cuadrado, como el 4, el 9, el 16 o el 25. Entre los números se estudiaron también los que llaman perfectos, que son aquellos números que son iguales a la suma de sus divisores propios, es decir, igual a la suma de los números por los que se los puede dividir sin que quede resto alguno. Por ejemplo, el 6. El 6 es un número perfecto, porque 6 es divisible por 1, por 2 y por 3, y la suma de 1 más 2 más 3 da 6. Los pitagóricos llegaron a conocer 4 números perfectos: el 6, el 28, el 496 y el 8128. Muchos esfuerzos dedicó la escuela pitagórica a los números perfectos, que es un tema que sigue fascinando a los matemáticos, porque todos sus secretos no han sido todavía develados. Por ejemplo, todos los números perfectos que se conocen son pares. ¿Habrá algún número perfecto impar? Y el famoso teorema de Pitágoras, que dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Al parecer fue un descubrimiento de uno de los primeros discípulos de Pitágoras, Hipasos de Metaponto. Fue uno de los miembros más talentosos, pero algo rebelde, porque nunca terminó de admitir todas las normas de la secta, en particular las referidas a la reserva que se debía guardar de sus normas y descubrimientos. El hallazgo fue una verdadera crisis para los pitagóricos, mantenido en secreto por la secta, pero que el mismo Hipasos se encargó de hacerlo público. ¿Y por qué esta crisis? Lo que el teorema señala es la imposibilidad de medir la hipotenusa con un cateto, o la inconmensurabilidad de la diagonal de un cuadrado con su lado, lo que daría, con el tiempo, lugar al nacimiento de los números que, precisamente, se llaman irracionales. Para un grupo que sostenía que el orden del cosmos era la racionalidad numérica, este hallazgo afectaba los cimientos de toda su propuesta. En ese caso, imagino el malestar que despertó el que Hipasos lo hiciera público. De hecho, fue expulsado, pero los dioses lo castigaron, porque poco después murió durante una tormenta cuando naufragó el barco en que navegaba. Por otra parte, también los pitagóricos lograron resultados en sus observaciones del cosmos,
algunas científicas, otras no tanto. Fueron los primeros griegos que establecieron un orden correcto del movimiento de los planetas, sentando las bases de la astronomía científica, aunque sus hallazgos fueron olvidados por sus sucesores, o pueden que lo hayan mantenido en secreto. Al respecto, Pitágoras estableció que, dado que las distancias entre los planetas guardan relaciones numéricas, y las relaciones numéricas se corresponden con intervalos musicales, el cosmos en su conjunto produce una melodía que los verdaderos sabios pueden escuchar. Y grande ha sido la influencia de los pitagóricos, porque todavía hoy nos referimos a las grandes obras como música celestial. Preguntamos a nuestros oyentes si alguno ha escuchado esta melodía celestial, que no creo que sea Despacito. Algunos de los hippies de los años 60 sostenían haber escuchado esta música, pero si no la han escuchado, hay que seguir estudiando. No hay mejor manera de elevarse que el conocimiento. ¿Podemos resumir los aportes que hemos revisado de Pitágoras y su hermandad? Pitágoras es una figura enigmática, contradictoria en el pensamiento griego. En algunos aspectos su doctrina era retrógrada frente a la apertura intelectual que ya habían realizado los filósofos milesios. Por otro, renovadora, como sacar a las matemáticas de su lugar práctico, ligado a la economía y la vida cotidiana, para colocarla en el sitial más alto del saber, donde todavía está impulsando a muchos de sus herederos. Con esto da un giro al pensamiento occidental, porque abandona el interés en lo inmediato, en lo limitado a la experiencia sensorial, para iniciar la reflexión en torno a lo puramente inteligible, a lo que se considera lo más excelso y lo propio de los humanos. Un siglo más tarde, Platón recogerá esta propuesta junto con la inmortalidad del alma y la transmigración, y a partir de ellas propondrá las suyas. Recordemos que el portal de la entrada de la Academia de Platón decía: nadie entre aquí que no sepa matemáticas. Y seguramente cuando Platón propuso que el mejor gobierno es el de los sabios, tuvo muy presente los éxitos de los pitagóricos, que lograron en ciudades del sur de Italia, puesto que él personalmente trató con los gobiernos que vinieron después y apreció la diferencia. Los pitagóricos serán también los iniciadores de la consideración del universo como un cosmos, un todo ordenado, bueno, hermoso, racional, pensable, estructurado mediante leyes que pueden ser conocidas y nos permiten transformarnos a nosotros mismos en cosmios o cósmicos, seres ordenados, buenos y hermosos, identificados con el universo del que formamos parte. No es pequeña nuestra deuda para con esta enigmática secta de los albores del pensamiento occidental, sin contar con arreglar la cama al levantarse.
Peter Pringle improvisa en la lira de plata de Ur, reconstruida a partir de los restos de 2 liras recubiertas de plata descubiertas en la ciudad de Ur, que floreció 5.000 años antes de nuestra era, es decir, 2.000 años antes que la construcción de las pirámides. Para completar este repaso por el pitagorismo, y como sé que usted es farandulero, Pitágoras tuvo amores, se casó. Instalado en Crotona, Pitágoras, un hombre ya mayor, se casó con una jovencita, Teano, hijo de Milos de Crotona, un hombre rico, famoso luchador, campeón en varias olimpiadas. Teano era sacerdotisa antes de conocer al maestro, pero se convirtió en su discípula y ejerció un rol decisivo en la vida de este pensador inmortal, estando intelectualmente a su altura. La tradición dice que Pitágoras y Teano vivieron una historia de amor apasionado, pletórico, además de conformar una unión intelectual de altos quilates. Se dice que tuvieron 4 hijos, 3 hembras y un varón: Damo, Arígnote, Mealla, Telauge. Tras la muerte de su esposo, amante y maestro, Teano se hizo cargo y dirigió la hermandad que habían fundado, confiando a una de sus hijas, Damo, la tarea de conservar y mantener en secreto los escritos de su padre. Teano, por sí misma, fue reconocida como una mujer sabia, porque además de contribuir al legado de Pitágoras, se interesó por la física, la medicina, la pedagogía, y en matemáticas destacaron sus trabajos sobre la proporción áurea. Es bueno saber que había filósofas desde el nacimiento de la filosofía, que son nuestras inspiradoras. Realizamos Travesía del Pensar desde Humano Derecho Radio Estación, todos los jueves a las 8 p.m. de la noche. Nuestra cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, que interpreta el grupo Arcano. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Yelitza Rivero y Alfredo Bayota. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Loísa Urbina. Fue una presentación de filosofía de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Este programa se emite los jueves a las 11 a.m. y a las 8 p.m. y los sábados a las 2 p.m. hora venezolana. Con gusto recibiremos sus comentarios y sus sugerencias en travesíasdelpensar@gmail.com, así como su oferta de colaboración para el sostenimiento del programa. Que tengamos una buena semana.